Ahí estamos. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí, sí. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Acá estamos en el Centro Oro, inaugurando el curso de filosofía online, que no es inauguración de curso de filosofía, pero sí de online. Y no sé si todos saben, pero todos los años el Centro Oro tiene un eje temático alrededor del cual giran las actividades científicas, y este año el eje temático es Eros y Tánatos, una polémica en el psicoanálisis, y invitamos a María Laura Méndez, que es doctora en antropología, que es una amiga de la casa ya hace muchos años, y que es alguien que muy querido por nosotros y con quien hemos compartido muchas actividades, muchas charlas, muchas jornadas, y que va a trabajar hoy y 3 clases más en relación a la temática desde la perspectiva spinociana. Así que bueno, los esperamos este mes y los 3 meses que siguen, y le damos la palabra a María Laura, agradeciéndole muchísimo su participación. María Laura. Bueno, buenos días. Y en realidad muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Centro Oro, que siempre es tan hospitalario y uno se siente muy bien trabajando en esa institución. Muchas gracias a Susana por haberme invitado. Vamos a tratar de hacerlo, digamos, lo más grato posible, aunque no es lo mismo, ¿no? Ya sabemos que estar con los cuerpos, pero de alguna manera trataremos de que sea lo más dinámico posible, de que podamos conversar. Esto está pensado siempre, porque a mí siempre lo pienso de esa forma, que estamos conversando, aunque ustedes en algún momento no hagan las preguntas y las hagan después porque hay mucha gente, pero de cualquier manera tómenlo como una conversación. Quería corregir una cosita nomás. Yo soy antropóloga y doctora en educación. No soy doctora en antropología. Soy doctora en educación con una perspectiva, ¿no? Tanto de la antropología como de la educación, que tiene que ver con un cruce de disciplinas. Y ese es en realidad un poco el eje que vamos a trabajar en estos encuentros. La idea de pensar esta temática que ustedes propusieron, por supuesto, de este año, Eros y Tánatos, digamos, esa tensión Eros y Tánatos, ¿no? Vamos a tratar de pensarla en realidad desde la filosofía, pero yo no puedo dejar nunca de hacer una perspectiva o de pensar en términos de una perspectiva antropológica. ¿Qué significa en este sentido una perspectiva antropológica? Significa fundamentalmente dar cuenta de cómo este pensamiento occidental, moderno, colonial, capitalista, porque todo esto es lo que hay que ponerle a nuestro modo de pensar, hay que ponerle todos esos adjetivos. Generalmente la historiografía lo llama pensamiento moderno, le agregamos moderno colonial, no hubiera habido modernidad sin la manera en cómo se produjo el colonialismo, y a su vez llamamos, ¿no es cierto?, por eso moderno colonial, y bueno, y esto dio lugar al capitalismo, no porque necesariamente tenga que ser así, pero sí porque así se dio. Entonces este pensamiento es todo a la vez, ¿no? Y eso hace, y eso caracteriza nuestro pensamiento. Por eso la idea de pensar la filosofía fundamentalmente, unas perspectivas de la filosofía, porque si no estaríamos pensando que podemos hacer alguna forma de conocimiento total, lo cual es imposible, ¿no? Siempre va a ser una parcialidad, siempre tomaremos algunos aspectos, y cualquiera de ustedes me pueden decir, se podrían tomar muchos otros, por supuesto, se podrían tomar muchos otros. Pero la cuestión, ¿no?, de la responsabilidad en la transmisión, para mi modo de ver, es siempre dar cuenta de la perspectiva que tomamos, y se pueden tomar muchas otras, por supuesto. Lo que no se puede hacer cuando se trata de pensamiento es no tomar ninguna perspectiva, porque si no se tiene ninguna perspectiva, es obvio que alguna se tiene, aunque no se diga. Y me parece que ese es un punto de partida, ese es un punto de partida. A mí me interesa especialmente en la temática que ustedes van a trabajar este año, en la temática y en la tensión, diría yo, esta tensión planteada entre Eros y Tánatos. Bueno, pensar que esto también es
es no sé qué pasa. Bueno, sigue siendo siempre una temática actual, ¿no? Porque no se trataría de resolver una tensión, sino de evitar esa tensión. Pero la misma idea de tensión ya es una idea que podemos situarla históricamente en esta especie, digamos, de trayectoria del pensamiento occidental que llegó hasta acá, ¿no? Y que por supuesto atraviesa todas las disciplinas. En muchos casos atraviesa las disciplinas pudiendo dar cuenta de esta perspectiva y otras veces no, porque todos estamos siempre en una máquina contemporánea que nos atraviesa, desde la cual pensamos, desde la cual sentimos, desde la cual vivimos, y en muchos casos no podemos dar cuenta exactamente desde dónde. Y en otros hacemos ese esfuerzo, por supuesto. Entonces, para el modo de ver ya pensar esta tensión eros y tánatos en estos términos, evidentemente tiene de por sí una perspectiva epistemológica, responde a una perspectiva epistemológica. Yo voy a tratar, y esa es la propuesta que hice, de poder dar cuenta cuáles fueron distintas ideas, ¿no? Distintas ideas sobre la vida y sobre la muerte, fundamentalmente en ese pensamiento que nos constituyó sin duda, que es la filosofía griega, e incluso nos constituye generalmente pensando que es la única filosofía. Yo estoy muy lejos de pensar que sea la única filosofía. En general, todos los campos sociales han tenido maneras de pensar en los problemas, de pensar en la vida y en la muerte, y han pensado y han construido conceptos diferentes respecto de esto. Pero, sin duda, los conceptos que a nosotros nos han fundamentalmente atravesado son los conceptos de la filosofía griega clásica, ¿no? Por lo menos la que llegó hasta nosotros. Bueno, es en ese sentido donde yo quiero trabajar y preguntar en principio, ¿no? Preguntar en principio, lo dejo abierto, no voy a responder las preguntas, yo puedo responderlas desde mi perspectiva y punto de vista. Cada uno las responderá desde el suyo y las pensará desde el suyo, ¿no? Que es, ¿por qué Freud habló de pulsión de muerte? Empiezo con esto porque me interesa plantearlo casi, digamos, como una especie, disculpen, pero es una especie de provocación al pensamiento, ¿no? Si tiene alguna función la filosofía es provocar el pensamiento, porque si vamos a pensar exactamente igual, no vale la pena que pensemos, ¿no? Pensar siempre es forzar el pensamiento. Quiere decir, lo que pensé hasta acá, bueno, lo puedo seguir pensando, por supuesto, pero por lo menos me tengo que interrogar acerca de por qué lo pienso, ¿no? Entonces, pensar en relación a la pulsión de muerte en un momento determinado, ¿no es cierto? No por casualidad, Freud lo va a enunciar en 1920, o sea, terminada la Primera Guerra, y casi no podemos imaginar lo que habrá sido para cualquier europeo atravesar esos 5 años de guerra, de alguna manera también una amenaza de que eso no era el final, de que podía venir otra como en realidad vino, ¿no? Y ese haber vivido después, ¿no? Ese intermedio que fue tan dificultoso. Entonces, de alguna manera hay algo en esa idea de pulsión de muerte de Freud, que a mí me parece que es lo que hay que, sobre todo lo que hay que acentuar, que es la gran decepción al pensamiento moderno, la propuesta de este pensamiento moderno occidental, a la propuesta de la razón fundamentalmente, que significó lo que pasó en principio desde 1913 hasta 1919 y continuó por supuesto, ¿no? Pero todavía no teníamos la vista de ese futuro. Bueno, que es la cuestión de la gran decepción de la razón, que yo diría tiene un comienzo, para poner alguno, ¿no? En el hundimiento del Titanic, ¿no? Ustedes, no sé si nosotros podemos imaginar, porque estamos tan acostumbrados a los llamados progresos tecnológicos, digo llamados porque, bueno, todo progreso tiene también alguna contra en sí mismo, ¿no? Que es un avance técnico impensable. Eso era el Titanic, ¿no? Era una especie de monstruo técnico, en el cual con eso aparentemente la razón y la técnica superaba todos los obstáculos.
¿Se imaginan lo que habrá sido para esa idea? Chocara con un bloque de hielo, se hundiera y fuera ese desastre que sucedió. Lo estoy diciendo porque lo que hay que entender acá es la caída de una ilusión, ¿no? En este caso hay la caída de esa gran ilusión de la técnica, pero ojo, porque la técnica estaba pensada en ese momento, y de alguna manera sigue pensándose, como aquello que iba a salvar a la humanidad de todos los problemas, o que tenía la posibilidad de poder solucionar todos los problemas. Evidentemente eso fue una gran decepción, seguida y no casualmente, por lo que significó esa guerra llamada mundial por los europeos, cuando en realidad es una guerra intereuropea, una guerra que si bien estaba más o menos prevista por las tensiones, jamás estuvo prevista que fuera de las dimensiones que fue, ni que hablar por supuesto de la segunda. Estamos hablando en ese momento de haber vivido esa incertidumbre de la guerra, ¿no? Si nosotros vivimos este momento como incertidumbre, imagínense lo que es vivir en medio de una guerra. Por lo tanto, esta idea de que hay pulsión de muerte que Freud va a enunciar, de alguna manera también podría decirse, es como, bueno, no se ilusionen tanto con la razón, ¿no? Tal cual Freud ya lo había pensado, no es solo la razón, no es solo la conciencia, hay otro plano que no sabemos si actúa. Eso es por un lado, para pensar en este concepto, por supuesto situarlo históricamente, ¿no? Por otro lado, hoy no hubiera sido posible enunciarlo tal como lo enuncia en ese texto, ¿no? Freud, en Más allá del principio del placer, en donde esta idea de Freud de que siempre queremos volver a una especie, digamos, de paso, de inercia de lo inorgánico. ¿Por qué digo hoy no se podría enunciar? Porque hoy no hay posibilidad de volver atrás. No hay en la naturaleza, evidentemente, ninguna posibilidad de que algo vuelva para atrás, de que algo regrese a la situación inicial. Por dos razones. Primero, porque no se puede saber una situación inicial, no se puede pensar en términos de una situación inicial. Y segundo, porque jamás se puede regresar igual, jamás. Esto es una ilusión de la física mecánica, pero jamás, una vez que los enunciados de la física cuántica nos van a dar cuenta de que no solo existe este mundo macroscópico, sino que hay un mundo microscópico que efectivamente no vemos, que efectivamente actúa permanentemente y que se caracteriza por la incertidumbre y por la imposibilidad del retorno al punto de partida, ¿no? O sea que ese concepto de alguna manera de que deseamos volver a lo inorgánico, que lo vivo querría volver a lo inorgánico, bueno, es un concepto de la época, obviamente, que no se podría sostener, ¿no? Y que incluso ya no se sostenía para algunos autores, de José Spinoza, en el siglo XVII. No había posibilidad de pensar que la vida retorne a la no vida, porque la vida tiene como valor la vida misma. Esto en términos de Spinoza, por supuesto. Yo no voy a trabajar hoy Spinoza, voy a trabajar en realidad en qué se basó Freud para pensar esta tensión, cuál es el modelo que él tiene, el modelo teórico epistemológico, partiendo de la idea de que si nosotros pensamos esto como de alguna manera un pensar filosófico, la filosofía piensa con conceptos, ¿no? Lo que inventa la filosofía son conceptos o categorías que podrían ser más o menos sinónimos, sin las cuales no podemos pensar. Las llamadas ciencias sociales en general, en las cuales en este momento incluimos al psicoanálisis, tampoco puede pensar sin conceptos. Y lo que hacen los autores es inventar conceptos. Y en ese sentido podríamos decir Freud ha sido un gran inventor de conceptos. Pero acá chocamos siempre con una cuestión epistemológica que es el tema de creernos los conceptos. Los conceptos son instrumentos, son herramientas con las cuales pensamos, con las cuales vemos el mundo, vemos a los otros, nos vemos a nosotros mismos, nos situamos en el universo, si quieren hacerlo más amplio, pero no existen. A ver, no existen. Ustedes me dirán, sí existen, sí, las dos cosas. No existen y existen. No existen en tanto no tienen una posibilidad de decir, bueno, esto es.
¿Por qué? Porque no pueden pensarse, obviamente, en términos de verdad, y acá ya estamos con un problema epistemológico, con un horizonte de pensamiento, que hoy tenemos muy claro. Nos apartamos de esa perspectiva epistemológica basada en la verdad. Hoy no es raro escuchar, la verdad no existe, lo que existen son siempre versiones, obviamente, y es imposible decir la verdad, ¿no? Es imposible decir la verdad porque no existe, porque no podemos sacarla de un relato o no podemos pensarla sin conceptos. Bueno, esta es una perspectiva epistemológica que nos sitúa en un lugar u otro. Nadie está obligado a tener una perspectiva o la otra, solamente estoy planteando lo que hoy es fácil de pensar, no fácil, digo fácil en el sentido de que es estamos bastante habituados a escuchar que no existe la verdad. Por supuesto, aparece siempre la moda de la posverdad. Bueno, no tiene nada que ver con esta perspectiva. No hay verdad, quiere decir no hay verdad con mayúscula. Lo que hay son producciones de sentido epocales que nos permiten habitar este planeta y nos permiten relacionarnos con los otros y relacionarnos con nosotros mismos. Pero una cosa muy distinta es pensar, verdad, insisto, con mayúscula. La otra cuestión es pensar en verdades provisorias, producciones de sentido, perspectivas del mundo, perspectivas, lo digo del mundo en general, cuando digo el mundo abarco absolutamente todo. No puedo pensar sin perspectivas. Esta hermosa palabra de perspectiva se la debemos a Leibniz, siglo XVII, y a Nietzsche, que la va a reafirmar, digamos, un poco, y hacernos entender bien qué queremos decir con perspectiva, con punto de vista, a Nietzsche en el siglo XIX. Pero esa es la idea, ¿no? Nos situamos de acuerdo a una perspectiva. Si no tenemos perspectiva, no podríamos mirar al mundo, porque no tenemos con qué mirarlo. No tenemos con qué mirarlo, es decir, no tenemos ningún lente que nos haga ver la verdad, porque eso no existe. Podríamos decir que los lentes con los que vemos el mundo son los conceptos, y esos conceptos nos hacen ver siempre un mundo parcial y nos permiten ver una parcialidad. En principio, porque no podemos ver todo, porque no habría ninguna posibilidad. Pero claro, frente a esto también nos situamos o como un sentido de pérdida. No puedo ver todo y lamento no ver todo, y entonces me coloco en un lugar de pérdida y de falta, o me coloco en el otro lugar en donde esta imposibilidad de ver todo me permite ver una parcialidad, o yo me animaría a decir muchas parcialidades, porque depende del punto de vista en el que esté, sin que pueda hacer con esto una totalidad. Pero las dos cosas son: no puedo vivir sin perspectiva, sin conceptos, sin puntos de vista, y por otro lado, puedo llegar a pensar que esta perspectiva y este punto de vista es la verdad con mayúscula. Esto me va necesariamente a situar en un lugar de exclusión. Todos los que no piensen como yo, los voy a excluir. La otra posición es cómo hacer, y esta sería el gran problema, y un gran problema contemporáneo, por supuesto, cómo pensar y cómo tratar de tramar algo con distintas perspectivas, sin suponer que no hay ninguna perspectiva totalmente verdadera ni totalmente abarcativa, pero que esta perspectiva me va a permitir a mí ver unas cosas que en este momento quiero ver. Obviamente voy a dejar de ver otras. O sea, desde ya pensar que todo conocimiento es situacional y es parcial. Y por supuesto, desde ya va a ser diferente de acuerdo a la disciplina desde donde lo vea. Por eso es que un concepto, como cualquiera de los conceptos de Freud, pero en este caso el concepto de pulsión de muerte o esa tensión entre la vida y la muerte, de Eros y Tánatos, no es nada más también que una perspectiva, es una perspectiva que no me sitúa en el mismo lugar si lo pienso en cómo transcurrir esta existencia en esa tensión sin solución, porque no hay solución, o pensar desde otra perspectiva filosófica
que va a llegar un momento en que esa tensión entre estos dos opuestos se va a solucionar. Y otro gran problema de esta epistemología de Occidente en general, es que cuando estoy pensando en términos de oposiciones, dejo de lado todo lo que está en el medio. O sea, dejo de lado la infinidad de matices, ¿no? Dejo de lado la infinidad de versiones que puedo tener entre la vida y la muerte. Y bueno, y en ese sentido me parece que son maneras diferentes de habitar la tensión. Para hacer un recorrido, ¿no? Para hacer un recorrido sin duda también recortado, uno podría decir, a ver, ¿qué habrá estado pensando Freud cuando pensó esta tensión, ¿no? Bueno, uno podría decir, pareciera que lo tomó a un filósofo presocrático, Empédocles, que era un discípulo de Parménides. Por lo cual, si decimos esto, está situado en una posición en relación al ser, o sea, a lo que existe, y en una oposición a la nada, ¿no? Tal es la perspectiva de Parménides. Si decimos esto, toma esta idea de Empédocles, estamos situando a una perspectiva en relación a lo que es y a la nada, o sea, la posición parmenidia, al que algo es. Y eso que es inamovible, y eso que es no se modifica. Y da lugar desde ese ser a todos los entes que también son, pero no son completos como el ser, para decirlo un poco rápido. Ustedes saben que esta posición parmenidia se oponía a la posición heraclitiana, y este es el gran debate, digamos, de la filosofía griega presocrática, en donde aparece una idea, también es una idea, si quieren, por supuesto, y un concepto que es el de devenir en donde todo se transforma, devenir que tiene que ver con transformación y con movimiento. La concepción de Heráclito, que es una concepción que recién retorna, digamos, final del siglo XX y XXI para nosotros, es esta concepción de hoy, de la física contemporánea, etcétera, etcétera, en la cual efectivamente no hay nada que escape a este devenir. Todo deviene, y en la manera que deviene, todo se diferencia, porque este devenir es fundamentalmente devenir de la diferencia. Un devenir de la diferencia que es absolutamente imparable, digamos, porque no podemos parar el devenir, un devenir que es transformación, y un devenir que tiene que ver también siempre con matices de esta diferencia, ¿no? Pero sin poder capturarla en algún momento, porque la diferencia no se deja capturar y fundamentalmente no se deja capturar por el lenguaje. Es imposible que podamos decir la diferencia. Es imposible, porque en cuanto algo decimos, deja de diferir porque queda fijo. Esa sería realmente hoy para rescatar esta polémica Heráclito-Parménides, ¿no? Para Heráclito todo deviene y Parménides va a decir, bueno, pero algo necesitamos que sea fijo. Si no, nosotros no podemos, efectivamente, no podríamos existir solo en esta instancia del devenir permanente, aunque sepamos que es el devenir permanente, necesitamos situarnos, ¿no? en algún punto de fijeza. Este va a ser Parménides. Sí, bueno, hay algo que es y no deviene, que no se modifica, que va a ser siempre igual. Eso es el ser parmenidio. Y fuera del ser no hay nada. Fuera del ser no hay nada. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a postular fundamentalmente Parménides? El lenguaje. El lenguaje, sobre todo el lenguaje hablado y obviamente escrito, va a tener que ver con esa posibilidad de que algo quede fijo, que no se mueva. Así nos podemos situar en este mundo, efectivamente. El tema es situarnos en esta posición de que algo es y va a seguir siendo, suponemos, sin dejar de pensar en el otro plano del devenir. O sea, que estaríamos siempre entre estos dos planos, ¿no? Sabiendo que todo deviene, sabiendo que nosotros devenimos permanentemente, y tal como decía Heráclito, no nos bañamos 2 veces en el mismo río, pero porque nosotros tampoco somos los mismos. O sea, que esta transformación es de todo lo existente.
de todo lo existente. Y por otro lado, también es cierto que necesitamos llamarnos de alguna manera, que necesitamos nombrar a los objetos, y que esto tiene un grado de fijeza, el grado de fijeza que le demos, ¿no es cierto? En este lugar se situarían justamente los conceptos. Los conceptos dan al pensamiento, a este devenir constante del pensamiento, algún grado de fijeza, porque si no, no podríamos usarlo para pensar. Incluso para pensar el devenir necesitamos el concepto de devenir, y el concepto de devenir no es el devenir, ¿no? Y acá siempre chocamos con esta tensión, que lo que nombramos no son las cosas. Lo que nombramos no son las cosas. Por lo cual, digamos, esta cuestión de situarse en un lugar u otro va a ser un tema fundamental para pensar toda la filosofía de Occidente, hasta nuestros días. Toda la producción de la filosofía de Occidente va a estar situada más de un lado que del otro. Evidentemente también podremos decir, el que triunfó fue Parménides, ¿no? El que se volvió hegemónico en el pensamiento fue Parménides. Bueno, justamente Empédocles es un discípulo de Parménides y va a sostener, a diferencia, y ustedes se acuerdan, ¿no? Toda la discusión de los presocráticos, casi va a ser la misma discusión de toda la filosofía. Ya el nombre presocrático hay que discutirlo, ¿no? Porque presocrático supone que va a existir Sócrates. Se dan cuenta que está estableciendo una determinación. Si digamos presocráticos, presupongo que va a existir Sócrates. Sócrates podría no haber existido. Pero bueno, si hacemos historia de la filosofía, lo situamos a Sócrates en el centro, los anteriores a él los llamamos presocráticos. Perfecto. Decimos que estos presocráticos se debatían acerca de qué pasaba, cuáles eran las sustancias, ¿no? Si había una sola sustancia, si había muchas sustancias, cuál era la sustancia primordial, el fuego, el aire, la tierra y el agua, en general estos elementos, estas sustancias tenían algo en común, no tenían algo en común. En realidad, el gran debate sobre el mundo material, ¿no? Por eso es muy interesante, y en este sentido Empédocles se inscribe en ese lugar, pensar que son materialistas, porque están pensando en la materia, ¿no? En lo que en realidad después Aristóteles va a denominar sustancia, que no es exactamente la materia. De manera entonces que, bueno, ahí están debatiéndose si hay una materia, si hay muchas materias, si son distintas, si tienen cosas en común. Para Empédocles va a haber los 4 elementos clásicos, estos que nombramos y que conocemos, y que por otro lado también son coincidentes con otros pensamientos no occidentales, porque evidentemente es lo que primero vemos, ¿no? O primero sentimos, digamos. Pero él va a tratar de ser, es un filósofo que además de pensar estas cuestiones de la materia, va a definirse en términos políticos. Y decía, en términos políticos, la dificultad es que no podemos lograr la armonía. No podíamos lograr la armonía porque hay una tensión permanente entre la amistad y el odio. Entre la amistad y el odio. La amistad me va a llevar a construir y el odio me lleva a la destrucción. Para estos pensadores, lo complejo para nosotros, si lo pudiéramos interrogar y tal vez investigáramos mucho más, seguramente algo mejor podríamos definir, no podemos entender dónde está esta producción de la amistad y del odio. En este sentido les digo, ¿no? Como interrogante, nos queda pensar, esto es innato en nosotros, o sea, hay algo que ya nos predetermina a un lugar de amistad o de odio, a ponernos en estas dos posiciones, o hay algo que nos viene desde afuera y nos provoca estas posiciones de amistad o de odio. Bueno, diría que es un debate que, por supuesto, hoy lo podríamos seguir debatiendo, ¿no? Esto es una predeterminación, viene con nosotros, es propio de lo humano. Siempre tendríamos que preguntarnos cómo es, pero bueno, acá hay algo que perdura como idea, no sé si está claro esto. Evidentemente, la lástima es que no podemos dialogar, ¿no? Pues ya me dirían, sí, no se entiende nada, o sí, más o menos. Bueno, el asunto es que, decíamos entonces, Empédocles va a pensar en esta relación que sería justamente el amor y el odio, aquello que
produce, que construye y lo que destruye, que es la misma idea que tiene Freud con Eros y Tánatos, ¿no? O sea, el amor por un lado y la destrucción tanática por el otro. Acá nos encontramos con el otro problema no resuelto a mi modo de ver, pero ojo, es posible que quienes sepan mucho más de esto pudieran resolverlo o pudieran tenerlo más claro, que es algo que viene con nosotros, que está dado, que nos es dado, o es algo que vamos construyendo. Debate que atraviesa además toda la filosofía de Occidente, y por supuesto la ciencia social. Bueno, es en ese sentido donde ahí podríamos preguntarnos, podríamos hacer un diálogo con Freud y decir, bueno, cuando él piensa en pulsión, ¿no? Es decir, en una pulsión, la pulsión viene con nosotros, se supone, ¿no? Hay una interioridad de esa pulsión. Muy bien, dejemos esto como interrogante. ¿Qué hubiera pasado si en vez de, si Freud, esto es un poco como hacer ciencia ficción, pero para que entendamos, ¿no? Que situarse en un lugar o situarse en otro cambia absolutamente la perspectiva. Estamos mostrando una perspectiva, que aparentemente es una perspectiva que toma Freud. ¿Qué hubiéramos hecho si en vez de pensar en esta perspectiva hubiéramos tomado la perspectiva de Epicuro? Epicuro es más o menos contemporáneo de Empédocles, más o menos por ahí, ¿no? En donde también va a pensar en este plano de pocos. La pregunta de la filosofía es siempre ¿qué hacemos con la vida? ¿No? ¿Qué hacemos en esta vida? Porque esa va a ser la pregunta. ¿Cómo construimos un mundo un poco más habitable, tal como lo va a plantear Hannah Arendt, ¿no? Y la pregunta de la filosofía siempre fue esa, ¿cómo hacemos para construir un mundo más habitable? Lo que hace Epicuro, y en ese sentido hay que entender cómo es excluido de la historia de la filosofía. Si ustedes toman un manual de filosofía, digamos, el clásico, el que muchos conocerán ustedes, que es el de Carpio, por ejemplo, ¿no? Muchos lo habrán conocido, lo habrán tenido de docente en la facultad. Cuando se habla de introducción a la filosofía y se habla de todos los filósofos, Epicuro no aparece. No aparece Epicuro, no aparece Spinoza y apenas aparece Nietzsche. Y como es un poquito más cercano en el tiempo, aparece el nombre y una pequeña referencia. Pero casualmente no está Epicuro y casualmente no está Spinoza, ¿no? Bueno, habrá que preguntarse por qué, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué Epicuro no está? Bueno, no sé por qué Epicuro no está, no importa. Sí podría decirles, Epicuro va a ser primero contrario al pensamiento platónico, lo cual ya estamos en este momento mal, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien se atreva a discutir en ese momento casi contemporáneo a Platón? ¿En qué sentido no lo va a discutir a Platón? Para Epicuro el alma no es inmortal. El alma no es inmortal y obviamente el cuerpo tampoco, ¿no? Recuerden ustedes que para el problema de la inmortalidad es otro problema que recorre toda esta filosofía, ¿no? El alma viene del mundo de las ideas y después viene, se encarna y se va, digamos. Después esto, no sé si hoy lo vamos a tratar, pero va a ser un tema muy especial para el cristianismo. Bueno, una de las razones por las cuales Epicuro evidentemente no aparece, porque no tiene nada que ver, no pudo ser traducido al pensamiento cristiano. Entonces, Epicuro plantea que no hay inmortalidad, que el cuerpo y el alma son lo mismo, lo cual nos va a resonar con Spinoza justamente, y que cuando se muere el cuerpo y se muere el alma. Y no se preocupa para nada por saber dónde va, dónde no va. No es eso su preocupación, porque su preocupación es la vida en la tierra, exclusivamente la vida en la tierra. Vida que debe ser lo más placentera posible. Claro, por supuesto, esto de leerla de lo más placentera posible, inmediatamente se lo leyó como que algo así como que Epicuro es un orgiástico, lo único que hacía era la orgía. Bueno, este es uno de los prejuicios, justamente. No pensaba para nada en orgías, sino, fíjense, lo contrario de las orgías, porque pensaba que todo tendría que tener una justa medida, e incluso
lo que importa en esta vida es alejarse de los miedos. Y que aquello que nos aleja del placer, pero del placer de estar vivo, no se trata de ningún otro placer, del placer de estar vivo y de gozar la vida. De gozar la vida en el lugar donde estemos. Por lo tanto, de buscar lo que nos hace, lo que nos produce placer. Y hoy yo lo traduciría en términos, digamos, un poco cercanos a Lacan, todo aquello que nos produce placer, pero que no llegue al goce, porque el goce anula el placer. Por lo cual, en este sentido, es exactamente lo que dice Lacan, ¿no? Es decir, el goce, que sería como lo máximo, ¿no?, del placer, anula el placer y anula el deseo. Bueno, en Epicuro no tiene la categoría de deseo como categoría de pensamiento, sino esta categoría sí de placer, de vivir lo más placenteramente posible, para lo cual habrá que alejarse, dice él, de los miedos. Alejarse de los miedos. ¿Y cuáles son los miedos? Los peores miedos. Los miedos a los dioses. Es decir, él entiende que los dioses son una creación del pensamiento y que estos dioses en general coartan nuestra posibilidad de gozar la vida porque de alguna u otra manera o a través de la idea del castigo o a través de la idea de las imposiciones y por lo tanto con la imposición nos someten, ¿no? Entonces, la idea de Epicuro sería alejarse de todo sometimiento. El primer miedo, entonces, es el miedo a los dioses. Él dice, bueno, los dioses nos amenazan o en esta vida o en la otra, ¿no? Son distintas formas de amenaza de los dioses, pero el tema es que siempre nos coartan la posibilidad de gozar de la vida. El otro miedo es a la muerte. Él dice que, Epicuro plantea, ¿no?, que es ridículo vivir pensando en el miedo a la muerte, porque primero de todo tenemos que saber que nos vamos a morir, de que somos finitos, pero lo que garantiza esa finitud para él es que podamos gozar de la vida lo más posible, gozar mientras tanto de la vida. Si estamos pensando en la muerte, pensar en la muerte, tener miedo a la muerte nos quita esa posibilidad de placer de la vida. En realidad, sí, gozar, pero en el sentido del placer, no en el sentido del goce lacaniano, ¿no? Ese sería el exceso al cual se va a oponer Epicuro, ¿no? Bueno, entonces es a la muerte, a la cual le tenemos mucho miedo. Sé que es ridículo tenerle miedo a la muerte, porque lo que caracteriza a la vida es lo que sentimos, y que cuando estamos muertos no vamos a sentir, por lo tanto es ridículo, según él, tener miedo a la muerte. Por la muerte no vamos a sentir más nada, por lo tanto, ¿para qué le tenemos miedo si no vamos a sentir? El tema para él siempre es que nos imponen este miedo a la muerte porque son formas de sometimiento. El otro miedo es al dolor. Es el más difícil de escapar, ¿no? Porque el miedo al dolor, si se produce tanto, diríamos hoy, un dolor físico como un dolor psíquico, por ahí resulta muy difícil evitarlo. Lo que él va a pensar en términos no de evitar el dolor a veces es imposible, sino más bien de compartirlo. Es la idea de compartir. De compartir es decir, estar con otros. Después vamos a ver un poquito cómo él propone esta solución, ¿no? Entonces, el dolor habrá que remediarlo. Y el remedio, el fundamental remedio es de alguna manera estar con otros para compartirlo y que a lo mejor en algún punto calmen ese dolor. Y el otro miedo es al fracaso. Es muy grave el miedo al fracaso, porque en general el miedo al fracaso tiene que ver que nos proponemos metas demasiado altas. Cuando nos proponemos metas demasiado altas, ya es lo más probable que fracasemos. Entonces, el asunto es oponerse metas que puedan ser cumplidas. Porque lo otro me va a llevar necesariamente al fracaso. El fracaso me trae mucha frustración que me provoca el haber pensado en una meta demasiado alta. ¿Qué es lo que entonces qué es lo fundamental que se puede gozar en este sentido, ¿no? Gozar placenteramente. Y él va a decir que hay dos cosas que son fundamentales,
que es saber, o sea, el conocimiento y el compartir. Lo que nos va a traer especial goce en el sentido de Epicuro es el saber y el compartir. Por eso lo que él funda, lo que él crea, es una comunidad donde vivían en una especie de jardín. Siempre el jardín de Epicuro es famoso, ¿no? Porque otra vez, como lo que plantea es el placer, el imaginario fundamentalmente cristiano, ha creado la idea de que eran orgías lo que sucedía en ese jardín. No eran orgías exactamente, ni mucho menos. Al contrario, porque lo que había que evitar eran los excesos. ¿Qué es lo que nos causa más placer? Y lo que causa más placer, además del saber y el compartir, es comer y beber. Bueno, a esta hora nos vendría bien. Comer y beber. Comer y beber en términos, yo diría, para decirlo así, más o menos rápido, moderadamente. O sea, no caer en los excesos que nos pueden enfermar. Y para no caer en los excesos necesitamos una especie, no de miedo al castigo, sino de una codificación colectiva, de un control, entre comillas, colectivo. De eso se trataba este famoso jardín de Epicuro, porque además había algo en relación a la perspectiva de Epicuro que tenía que ver, por supuesto, con la belleza, es decir, un plano de la estética. El lugar tiene que ser lo mejor posible, el lugar donde estemos tiene que ser lo mejor posible, sin que esto signifique lujo, porque el lujo va contra la estética para Epicuro, ¿no? Porque el lujo también sería exceso, sino aquello que, rodearnos de aquello que nos gusta, de aquello que nos gusta, aunque sea una florcita, no importa qué, pero eso es lo que va a producir placer. Y recuerden, amistad, la amistad que se produce en esa comunidad para poder compartir el saber. Para él el saber era como el principal alimento. Si bien necesitamos el alimento y necesitamos la bebida que nos guste, necesitamos conocer para poder alimentarnos. En esta comunidad de Epicuro, y de ahí viene la fama de la orgía, cosa extrañísima, había tanto hombres como mujeres, cuando en realidad a las mujeres se las tenía apartadas del conocimiento, de la filosofía, ¿no? La filosofía no era un tema para las mujeres. Para Epicuro no hay diferencia, no es ni es ni deja de ser, es el tema para los que habitamos este mundo. El tema para los que habitamos este mundo es ese, es conocer y compartir. Bueno, a mí me resulta muy interesante plantearnos estas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera podido pensar una hegemonía del pensamiento de Heráclito y una hegemonía mayor del pensamiento de Epicuro? ¿Qué hubiera pasado? Y tendríamos un mundo muy distinto al que tenemos. Ustedes dirán, sí, no, por supuesto, es ciencia ficción. Es ciencia ficción, sí, es ciencia ficción. Pero lo que no es ciencia ficción es que todavía, y por suerte, estos pensadores están presentes para que podamos seguir pensando, ¿no? Pregunto, no voy a dar respuesta, no quiero que respondamos nada, quiero que nos preguntemos solamente, ¿no? ¿Cabría la pulsión de muerte en esta perspectiva de Epicuro? Pregunta, la dejo abierta. ¿Cabría o tendríamos que afirmar fundamentalmente la... Sí, Epicuro puede ser el primer feminista, exactamente, sí, podríamos pensar eso realmente. Es feminista en este sentido, no hacía ninguna diferencia en relación, es rarísimo, ¿no? ¿De dónde habrá sacado Epicuro esta idea? No les dije algo de Epicuro, porque es importante para Spinoza. Epicuro va a tomar la concepción atomista de Demócrito, ¿no? O sea, el mundo está compuesto por átomos. Átomo para esa idea era lo más chiquitito que podamos tener. Hoy ya no lo es, pero no importa. El átomo significaba una especie de unidad mínima, ¿no? Hoy, por supuesto, conocemos el plano microatómico y ya no es el átomo, pero no importa.
entiéndanlo en ese sentido, entiéndanlo en un sentido fundamental que es el sentido de la multiplicidad. Estamos compuestos por átomos y todo está compuesto por átomos. Entonces, acá hay una cosa interesante, no hay división naturaleza-cultura. No hay esta división que se va a producir Heráclito-Parménides. No hay división naturaleza-cultura. Todo está compuesto por átomos, obviamente nosotros también. Y justamente cuando nos morimos, esos átomos que estaban todos juntos se dispersan. Esto va a ser muy parecido a la concepción de Spinoza, por eso es importante tomarlo incluso como antecedente del pensamiento espinosista, ¿no? Y los átomos tienen movimientos que no vemos. Lo que vemos son grandes movimientos, pero no vemos los movimientos atómicos que se producen en el interior de los cuerpos. Pero aunque no lo vemos, estamos compuestos por átomos. ¿No? O sea que son las dos átomos que están en movimiento. O sea que acá hay una idea del placer, una idea del movimiento y una idea de multiplicidad. Por eso lo inscribo en esa lista, digamos, en donde el elemento, todo es multiplicidad. Y no hay posibilidad de hacer una reducción a la unidad. Es decir, lo que Epicuro va a plantear es no puedo plantearme un átomo solo. No puedo plantear un átomo solo. Tengo que plantear un conjunto de átomos que se mueven a la vez, aunque no los vea, aunque no sea visible. De cualquier manera intentaré conocer lo máximo posible, pero no hay conocimiento si no lo comparto. Por eso esa comunidad de conocimiento que él funda, ¿no? Me parece... Sí, claro, puede ser, Florencia. Florencia pregunta, ¿no? Sí, podría ser. Ahora lo vemos, si quieres, si les parece. No sé, ahora la perdí a Florencia, pero por ahí andaba. Vamos a ver la pregunta si es un exceso. Sí, se podría pensar en términos de exceso. Me parece que sí. Bueno. María Laura, te estoy pasando preguntas que están en Facebook, por eso no la ves a Florencia, pero bueno, yo te voy pasando preguntas. No la veía, la había perdido, porque vieron que lo que pasa en Zoom es que se mueven, ¿no? Se mueven los cuadraditos, digamos, o los rectángulos, exactamente. Se van moviendo y de golpe se van perdiendo. Pero a Florencia la tenía de un lado, ahora está del otro, pero la veo. Muy bien, vamos a ir respondiendo, vamos a tratar de ver un poquito más esto en términos muy generales y hacer una introducción a lo que vamos a seguir viendo para el mes que viene. Y después vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? Y después seguramente vamos a hacer un diálogo así, ¿no? Con preguntas que me van pasando y que yo iré. No, la idea no es contestarlas, la idea es que sean disparadores para seguir pensando. No quiero dar respuestas, porque no hay respuestas, hay preguntas, ¿no? Siempre hay preguntas. De última, toda respuesta es otra pregunta, así que lo situábamos entonces en este campo de la multiplicidad, del movimiento y del devenir constante. Esa es una línea de pensamiento. La otra línea de pensamiento es el de la fijeza, el de que algo llega a ser y cuando llega, o porque fue antes o porque va a llegar, permanece siempre igual. Entonces esas serían las dos grandes diferencias en movimiento. Siguiendo, ¿no? Muy rápidamente, por supuesto. Imagínense ustedes que cada capítulo de esto que estamos pasando en 5 minutos pueden ser años de investigación, pero obviamente lo que nos interesa rescatar es lo fundamental de esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando la filosofía griega en general, que obvio es la filosofía fundamentalmente socrática o platónica, ¿no? Y aristotélica, que serían los grandes, cómo se concentra este pensamiento presocrático? Yo hace muchos años estudié los presocráticos, muchos años también, ¿no? Pero bueno, uno puede pasarse años estudiando los presocráticos, es muy interesante, porque es como después este pensamiento se concentra en Sócrates, Platón, Aristóteles, y muchas de las cosas que planteaban estos pensadores, que son muchos, ¿no? Quedan prácticamente en el olvido. Bueno, esto pasó justamente con la traducción que hace el cristianismo de la filosofía platónica fundamentalmente y de la filosofía aristotélica, que evidentemente a nosotros nos llega, salvo a los que no son especialistas, por supuesto, pero a los que no,
al común de todos nos llega Platón y Aristóteles a través de Agustín y Tomás, ¿no? O sea, de los conocidos como San Agustín y Santo Tomás. A través de la patrística y la escolástica, que son estas dos grandes corrientes de pensamiento cristiano, que de alguna manera van a retraducir todo aquello que sirvió del pensamiento griego, que le sirvió, que llegó, por supuesto, a través de Roma, ¿no? A través de Roma, o sea, a través de la conversión romana, y que sirvió como eje del pensamiento occidental, moderno, colonial, capitalista, ¿no? Sin eso no hubiéramos podido pensar lo que pensamos ahora. Y es así como se traducen estas tres corrientes del pensamiento, y por supuesto Epicuro ni se lo nombra, está lejísimo porque está suponiendo al revés de lo que San Agustín va a decir, cuando él plantea que estamos de paso, que esta vida es de paso, que no tiene ninguna importancia la vida en la tierra, que hay que vivir en la tierra para poder ir a la ciudad celeste y poder gozar eternamente de la presencia de Dios. O sea que esta vida es de paso. Imagínense, Epicuro es todo lo contrario, ¿no? Esta vida hay que gozarla acá en esto que vivimos. No, para el cristianismo es al revés. Para el cristianismo estamos de paso, absolutamente de paso. Es cierto que estamos de paso, ¿no? Es verdad, estamos de paso, porque la vida es eso, la vida es un tiempo finito, no es eterna, lo sabemos, pero la idea de Epicuro, me parece, pasémoslo lo mejor posible mientras tanto, es contraria, por supuesto, al cristianismo, porque la vida del cristianismo es la vida del sacrificio de esta vida para poder gozar de la vida eterna. O sea que vamos a tratar de vivir con el menor goce posible. Es casi como si sustituyéramos esta idea del placer, digamos, epicúreo, por la idea del sacrificio. Cuanto más sacrificio, mejor, porque más vamos a poder acercarnos a la vida eterna, porque de esa manera tenemos más chance, ¿no?, de sacarnos los pecados de encima. Habría que, en realidad, establecer una cuestión importante, ¿no?, como ruptura de un pensamiento a otro. En el pensamiento griego, e incluso en el romano, no está la idea de pecado, ¿no? No está la idea del pecado, está la idea del pecado original. Y la idea del pecado original hay que agregarla a este trayecto de pensamiento que estamos más o menos sintetizando rápidamente, porque fíjense ustedes que el pecado nos signa en un lugar muy especial, ¿no? Muy especial. Este pecado que se caracteriza por haber justamente, pues fíjense ustedes que se produce el pecado original, o sea, ¿contra qué? Bueno, por supuesto es la desobediencia, esto no es casual, es la desobediencia, ¿no? Es desobedecer el mandato divino de no comer ese árbol del bien y del mal. O sea, otra vez, ¿no? Es contra el conocimiento. El conocimiento solo puede ser el conocimiento de Dios. Pues lo puede tener Dios, nosotros tendremos siempre un conocimiento limitado y no podemos querer ser como Dios, que es el peor de los pecados. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de pensar entonces es, bueno, este es un corte epistemológico muy fuerte y no pasa por la creencia, por la religión, no pasa por ahí. Pasa por cómo esta ruptura epistemológica atravesó prácticamente toda la era cristiana, por algo se llama era cristiana, lo atraviesa, no tiene que ver con la religión en el sentido de la práctica religiosa ni con la creencia, tiene que ver con un atravesamiento de pensarnos en una condición de pecado, o sea, de falta. Y encima, ese pecado, por lo menos para el cristianismo, que fue el hegemónico, porque evidentemente no es lo mismo, ¿no?, que en el judaísmo, no es lo mismo, pero el judaísmo no es un pensamiento que se universalice, que sea hegemónico, como lo es el cristianismo. En el cristianismo aparece la idea de que hay una forma de salvar ese pecado, que es la promesa divina de la venida de un Salvador, o sea, de un intermediario, ¿no? El Salvador, el Mesías, es un intermediario que va a volver a recomponer las relaciones entre la tierra y el cielo,
Pero, por supuesto, Dios le dice que le va a mandar al Hijo, pero el Hijo se va a sacrificar por nosotros, y ese sacrificio nos va a colocar en un lugar de culpabilización y deuda. Esto, para mí, es fundamental, no es muy difícil escapar en el pensamiento de Occidente de estas dos cuestiones, de la culpa y de la deuda, que desde ya implican una posición de despotentización en términos espirituales. Nos despotentiza, nos saca fuerza, nos saca potencia, lo que ustedes quieran llamar, como lo llamemos es lo de menos, pero nos saca de ese lugar porque nos pone en un lugar. Quien debe está siempre en un lugar de impotencia, ¿no? En relación a su acreedor, ¿no es cierto? Siempre. Y está, por supuesto, el que es culpable, si se siente culpable, se siente también en una posición de inferioridad, y además de sentirse en esa posición de inferioridad, lo coloca siempre en un lugar de subordinación. Si soy culpable, estoy subordinado a quienes me juzgaron como tal. También, y esto siguiendo a Spinoza, inauguró una forma de vida que es la del juicio. Esto ya es Spinoza, ¿no? Esto es lo que dice Spinoza. Nos coloca en ese lugar de juicio, porque lo que hace Dios es juzgar. Primero juzgó porque emitió un juicio, esto está prohibido. Bueno, Adán desobedece esa prohibición y el juicio divino es el castigo. El castigo es exclusión de ese lugar que era el paraíso, o sea, si hoy lo podemos decir, exclusión de un lugar en donde puedo gozar de lo que existe. Esto es una traducción, obviamente, ¿no? Siempre, no hay otro remedio que hacer traducción, interpretación. Entonces, bueno, lo excluyó del lugar donde se puede gozar con lo que existe, y si fuera poco, condenó a que las dos cuestiones fundamentales que van a dar posibilidad a la existencia humana, que es la procreación y por otro lado la producción, son con dolor y con lágrimas. Bueno, después de esa posición muy bien no quedamos, ¿no? Quedamos medio ahí como tambaleando entre somos culpables, somos pecadores, heredamos ese pecado, encima no hicimos nada, heredamos ese pecado. Además de heredar ese pecado, tenemos una deuda porque nos vinieron a salvar y nosotros no aceptamos esa salvación, por la cual siempre vamos a estar en esa tensión. Y lo más importante es entender cómo esta tensión despotentiza. Despotentiza es eso, nos saca la fuerza y no nos permite gozar de la existencia. Con todas las vicisitudes, nadie dice que no tenemos vicisitudes, el asunto es qué hacemos con las vicisitudes. Pero lo que pasa es que en muchos casos a veces vivimos no solo lo que es en realidad una tragedia, sino que muchas cosas las vivimos en este sentido de que es una vicisitud y de que nos coloca siempre, si nos va demasiado bien también nos sentimos culpables. Es raro, ¿no? Pero esto es un poco una especie de castigo, es el castigo exactamente, que bueno, que tiene que ver obviamente con un relato, que tiene que ver con cómo se impuso un relato y que tiene que ver fundamentalmente con cómo se articulan las relaciones de poder. Y acá esto quiero poner el acento porque me parece interesante plantearnos desde ya esta idea de cómo se trabaja esa circulación del poder absolutamente en todos los planos de la existencia, cuando en realidad no se habla del poder. Y esto es importante, yo diría más que nada es sintomático, ha sido un síntoma de toda la modernidad occidental, y que tiene que ver con algo que veremos si es que no alcanzamos hoy, porque me parece que ahora, Susana, te parece que abramos el espacio para las preguntas, no sé cuántas preguntas hay, y después... si lees al costado, ahí aparecieron 2 o 3. Acá no apareció nada, perdón. Acá no apareció nada. Acá. Bueno, te leo. Pregunta... El misterio de las apariciones. Acá lo tengo en blanco. Bueno.
Bueno, habían preguntado si la pulsión de muerte sería un exceso, un goce. Otro dice, Tomás de Aquino fuerza la teoría, teoría ilemórfica, ¿puede ser? Ilemórfica, sí. Ilemórfica. Adaptándola al relato cristiano. Y otra pregunta es si la tensión es entre placer y el goce, y si hoy la deuda y la culpa se juegan en el capitalismo. Buah, muy bien. Vamos a tratar no de responder, sino de ver cómo trabajamos esto que me han preguntado, que de por sí es sumamente interesante. Vamos a empezar entonces por la de Florencia, la pregunta de Florencia. Florencia dice que si la pulsión de muerte sería, a ver, un exceso, como un exceso de goce. Eso preguntaba Florencia más o menos así era, ¿no? La idea, si querés, no sé, por lo menos decime que sí con la cabeza, porque así puedo, es eso, más o menos es eso, ¿no? Es esa la idea. A ver, sería interesante preguntar si nosotros partimos de una idea, de la idea que sería el otro eje de pensamiento, no el que toma, no el pensamiento hegemónico, sino Epicurio, después Spinoza y Nietzsche, para decirlos así más o menos, ¿no? ¿Y qué sería? Cuando Epicurio dice lo mismo que dice Spinoza, fíjense, cuidado con los excesos, o sea, el exceso es peligroso, el exceso de placer para Epicuro es peligroso. Podríamos pensar, desde tu pregunta, Florencia, si la pulsión de muerte la inscribimos dentro de la pulsión de vida, pero que se nos va la mano en esa vida, y podría ser, me parece, podría ser. Se nos va la mano, diríamos, lo mismo que plantea Lacan respecto del goce. El goce anula el placer y anula el deseo. Cuando hay goce ya no hay placer y ya no hay deseo, porque ya sería, justamente es la muerte. En realidad, el goce es la muerte, es la imposibilidad. Entonces, en ese sentido tendría que ver con el exceso. Yo creo que la manera como Lacan plantea, que no habla directamente de pulsión de muerte, sino que para Lacan sería una cuestión que la imposibilidad de lo infinito por el lenguaje, sería una cosa así para decirlo más en general. El lenguaje no nos permite la infinitud, bueno, tal como decíamos, no corta este devenir, y el problema sería cuando se nos va la mano, para decirlo más sencillamente, se nos va la mano en el placer, y entonces tenemos goce absoluto, y ese goce nos lleva seguramente nos lleva a la muerte, no hay otra posibilidad. Por lo menos seguro la muerte del deseo, lo cual es casi la muerte, ¿no? Bueno, esto es muy interesante pensar también otra idea que introduce, por ejemplo, Blanchot, cuando él va a señalar que hay dos tipos de afuera, ¿no? Una afuera, que es el afuera sin el cual no podemos vivir, y otro que él llama el afuera del afuera, que es cuando tenemos absolutamente una sola meta, un solo objetivo y no vemos nada más que eso. Y nos dirigimos totalmente a eso, anulando todo lo demás, y eso es exactamente la muerte, ¿no? En ese sentido, Guattari dice, la pulsión de muerte es la unidireccionalidad del deseo. Sería exactamente eso, cuando tiene una sola dirección y anula todas las demás direcciones. O sea, de alguna manera cuando se anula la multiplicidad. En ese sentido lo podríamos situar, me parece a mí que sería interesante situarlo ahí. Bueno, la otra pregunta tiene que ver con Aristóteles y con la concepción de lo ilemórfico en Aristóteles, ¿no? Bueno, yo no entiendo bien la pregunta en relación a si San Agustín va a acentuar esta perspectiva ilemórfica, puede ser, si Santo Tomás, que es el que va a seguir, ¿no? el modelo aristotélico, porque así como San Agustín se basa en Platón, y yo diría, y también en Parménides, en tanto es muy fácil sustituir al ser parmenidio por un Dios único, y hacer una traducción, pero en realidad van a ocupar el mismo lugar, y no es exactamente lo que piensa, en ese punto piensa lo mismo San Agustín, pero Santo Tomás va a retraducir Aristóteles al cristianismo.
lo que es bastante costoso, porque fíjense que lo que va a hacer Aristóteles, ¿no?, es dividir lo existente en distintos reinos. Y lo que va a plantear Santo Tomás es que Dios crea esos reinos y se relaciona con esos reinos, a diferencia de cómo se lo planteaba Agustín, que era la relación de Dios con cada una de sus criaturas, directa con cada una de sus criaturas. Para Tomás no va a ser directa con las criaturas, va a ser con esos reinos que Dios creó y a través de los reinos, ¿no? Ahora, en lo que me planteaban del heliomorfismo, tendría que ver en qué sentido, ¿no? Sí, sé muy bien qué plantea Aristóteles respecto de eso que llama el hemorfismo. Se vieron que recién decíamos cómo se planteaban los presocráticos la existencia de distintas sustancias, o si era una, si no era una. Bueno, Aristóteles va a definir una cosa bastante simple, en realidad, que es, por un lado está la materia y por el otro lado está la forma. Están separadas materia y forma. El modelo que tiene para pensar esto es cómo un escultor va a pulir una piedra o el material que fuere y va a ir encontrando la forma, ¿no? Le va a ir dando forma. Pero la idea es como que si se encuentra entonces, por un lado, la materia y la forma, y tendré entonces sustancias distintas. El concepto de sustancia aristotélica va a ser el concepto que va a funcionar, digamos, en toda la filosofía y la física, hasta que en el siglo XX se percibe la materia de otra manera totalmente distinta, ¿no? Ya no es sustancia, es materia, y toda materia está informada. O sea que no hay por un lado la materia y por el otro lado la forma, sino que la materia está informada, lo cual la limita a determinadas formas, pero le posibilita otras, por supuesto, ¿no? O sea, bueno, no sé si se entiende. Sí, evidentemente la perspectiva helemórfica se mantiene en Santo Tomás, obviamente, se mantiene en Santo Tomás. Habría que ver bien qué perspectiva teológica le da esta idea, que yo en este momento no sé. Si la persona que lo preguntó lo puede decir mejor, mejor. La otra pregunta, Susana. Bueno, después, pregunta si la tensión habría que pensarla entre placer y goce. Otra pregunta si la deuda y la culpa se juegan en el capitalismo. Y otra pregunta es por qué la producción filosófica occidental hace triunfar la idea de Parménides. Y yo te agregaría, y si decimos algo sobre el poder, digo, porque a lo mejor ahí va. Bueno, a ver, espera, vamos a la tensión entre placer y goce. Claro, sí. Sería la tensión entre lo que me produce placer y el exceso. Sí, esa es una tensión, efectivamente. Es una tensión permanente. Es bueno, como toda la torta de chocolate y me va a hacer muy mal, o lógicamente lo que hago es comer una porción. Esto sería el placer, lo otro es el goce. El goce es exceso, el goce es exceso. Me parece que es importante entender esto. En Spinoza es fundamental el pensamiento del exceso, ¿no? No caer en el exceso, porque si caigo en el exceso, en realidad siempre en el exceso estoy cercano a la muerte. O sea que uno podría decir, ¿no? Podría decir que, pero claro, para Spinoza va a ser desde un exceso de vida, porque en Spinoza no hay nada que pueda ser parecido a la pulsión de muerte, solo hay pulsión de vida, eso es clarísimo en Spinoza, pero sí, este exceso lleva a la muerte, ¿no? O sería cuando no conozco algunas combinaciones y eso me lleva una mala, lo que sería un veneno para Spinoza, ¿no? Pero en ese caso el exceso es un veneno, el exceso juega como veneno, entonces en ese sentido me parece que sí podría ser. La otra pregunta, Susana, entonces repetímela de nuevo. No te escucho. El micrófono. Habilitate el micrófono. A ver, acá. El exceso descompone, perfecto, así es. El exceso descompone lo que estaba compuesto, o sea, descompone la materia. Para Spinoza la sustancia, porque todavía no hay concepto de materia, ¿no? Perfecto. Decime de nuevo las otras preguntas, Susana. Pero ponete el micrófono, no tenés micrófono. No tenés micrófono.
No, ahí está, ya estoy. Sí, pregunta. Hoy la deuda y la culpa se juegan en el capitalismo, ¿y por qué la producción filosófica occidental hace triunfar la idea de Parménides? Bueno, primera, es excelente la pregunta. Es más, no juega, si no, no existiría el capitalismo si no fuera gracias a la culpa y a la deuda. El capitalismo está basado en la deuda, ¿no? En una deuda impagable, que es igual a la deuda que funda el cristianismo, es impagable, no hay posibilidad de pagar la deuda, ¿no? Y nosotros sabemos que tampoco hay posibilidad de pagar la deuda del capitalismo, pero ¿por qué no hay posibilidad de pagar la deuda? Porque el capitalismo se sostiene en la deuda. Si no hubiera más deuda, no hay más capitalismo. Porque se sostiene siempre en un desequilibrio y en una desigualdad. Ya lo había definido Rosa Luxemburgo. Es un sistema desigual y combinado. Si de alguna manera logro la igualdad, no hay más capitalismo. Y esta desigualdad que es combinada, porque bueno, no es exactamente, no es exacta siempre igual, a nosotros nos ha tocado más o menos siempre igual, pero de cualquier manera hemos visto cómo mutan y cambian los polos de poder en el capitalismo. Y hoy todavía es más compleja la cuestión, ¿no? Pero de cualquier manera la base del capitalismo es la deuda y la culpa. O sea que no habría, posiblemente, estamos haciendo ciencia ficción por eso, no habría capitalismo si no pudiéramos pensar en términos de la primacía y la hegemonía que tuvieron estos conceptos, que son más que conceptos, en el sentido que atraviesan nuestras vidas. Son conceptos, son incorporales que se encarnan y que nos hacen formar nuestra vida, ¿no? No es que no estamos pensando constantemente en eso, no es así, sino que nos atraviesa la existencia más allá de lo que estemos haciendo, ¿no? Esa es la idea y eso es justamente el éxito, digamos, ¿no? La otra pregunta es ¿por qué triunfó Parménides? Pobre Parménides, ¿no? Pobre Heraclio, digamos, ni sabía si uno iba a triunfar o no. Eso no está predeterminado, digamos, nadie sabía si iba a ser uno o el otro. Lo que pasa es que la versión de la lógica de lo uno es lo que le permite un ejercicio de poder que es el poder que conocemos, ¿no? Que es el poder, que es un poder centralizado, que es un poder que se ejerce, digamos, de alguna manera, por supuesto desde el centro, pero de arriba hacia abajo. Es el poder que necesita de lo permanente y que necesitó de alguna manera imaginarizar un mundo en el cual las cosas permanecían como eran, como están ahora, ¿no? No van a cambiar. Fíjense qué poco hace que nosotros hayamos metido en nuestro pensamiento el concepto de mutación. En realidad estamos mucho más acostumbrados a pensar la fijeza que lo mutable. No se puede decir qué llevó a que triunfara este pensamiento, porque podría no haber triunfado, ¿no? O sea, nada de lo que sucedió necesariamente, podría no haber sucedido, pero dado como se combinan acontecimientos, como se van combinando distintas posiciones de poder, se ha dado lo que se dio. Triunfó este pensamiento, esto tiene que ver con el siglo XVII fundamentalmente, tiene que ver con el siglo XVII, porque en el siglo XVII se va a debatir un poco, digamos, la idea de cómo se conforma una sociedad. Ese es el problema central del siglo XVII, cómo se forma la sociedad. ¿Cómo es que somos seres sociales? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es esto? Porque el siglo XVII es el siglo que va a reflexionar sobre la ruptura de ese espacio medieval complejo, por otro lado, y que va a dar lugar a la conformación de los estados nacionales posteriormente. Esa ruptura del espacio medieval
esa ruptura de la vida comunitaria, ha tenido como muchos avatares, ¿no? El fundamental es, la modernidad o el capitalismo, primero el capitalismo comercial, después mucho más el capitalismo industrial, necesitó que se olvidara ese periodo de la vida comunitaria, que se olvidara. La función del olvido también es una función colectiva y es una función social, obviamente. Y que se lo tratara como en términos de aquello que se superó mediante otra forma de existencia que tiene que ver con la existencia, obviamente, del Estado. Muy bien. Pero para eso también existió una manera de pensar cómo se conformó de nuevo el espacio social, porque acá está el problema, ¿no? Resulta que se disolvió la comunidad, pero aislados no podemos vivir, o sea que de nuevo hubo que conformar una sociedad, y de nuevo hubo que conformar concepto de sociedad. Esto es muy importante, esto es fundamental, atraviesa fundamentalmente todo el pensamiento del siglo XIX y XX y muy especialmente toda la perspectiva freudiana. Y la perspectiva de un Lacan, no del último Lacan, me parece. ¿Por qué? Porque atraviesa más o menos hasta la 3/4 partes del siglo XX. Después ya se piensa otra cosa, pero se piensa otra cosa. Entre otras cosas se piensan otras cosas, porque tal vez siga siendo hegemónico esta manera de concebir la sociedad. ¿Quién es el autor de esta concepción de la sociedad? Fundamentalmente es Hobbes. Es Hobbes. En realidad un economista, porque se dedica fundamentalmente al análisis de la economía mercantil, y en ese análisis de la economía mercantil lo que él ve es la gran competencia entre las sociedades comerciales que se matan en realidad por poder hegemonizar los distintos negocios, o sea, aquello que más ganancia o beneficio le produjera, y mientras tanto no importa qué suceda, ¿no? Lo que importa es ganar y lo que importa es poder ganar al que compite. Por lo tanto, ahí va a estar la concepción de sociedad. Hobbes inventa el concepto de deseo, el concepto de represión y el concepto de sociedad. Son los 3 conceptos fundamentales en la obra de Hobbes. Y Hobbes nos va a decir, todos deseamos todo. Como todos deseamos todo, nos matamos. Porque si todos deseamos todo, todos vamos a ir a buscar todo. Y de ahí su célebre fórmula, que es como se lo conoce a Hobbes, ¿no? Que es el hombre es lobo del hombre, o sea, nos comemos entre nosotros, con tal de obtener el mayor beneficio. Y con tal de obtener el mayor beneficio, voy a anular al otro, o a matar al otro. O sea, que la sociedad se va a conformar desde los individuos aislados, acá está el secreto de la cuestión, desde los individuos aislados que van a, según Hobbes, no tienen más remedio que vivir bajo la presión de un Estado fuerte para que no se maten entre ellos. No casualmente a este Estado lo llama Leviatán. Leviatán es uno de los nombres del demonio. Y el Estado tiene que actuar como el demonio porque lo que tiene que producir fundamentalmente es miedo. Porque es la única manera que va a lograr la obediencia. Y es la única manera que va a lograr la represión del deseo. O sea, que está claro en Hobbes, el deseo es individual, tiene que ver con la naturaleza, naturalmente nosotros deseamos todo, así concibe esto que llama naturaleza humana justamente, es una naturaleza deseante y necesitamos un gran poder represor para poder renunciar, va a decir él, a la voluntad, o sea, renunciar al deseo, y poder de esa manera convivir en armonía, según Hobbes, perpetua.
Bueno, fíjense que la idea del siglo XVII, XVIII y XIX es que una vez que se logra algo, ese orden es eterno, ¿no? Tal vez esto sea uno de los problemas contemporáneos, porque justamente esta decepción que no logramos, a nada que permanezca eternamente igual, produce una decepción, ¿no? Produce esta idea de fracaso que decía Epicuro, ¿no? Por haber querido demasiado, nos sentimos fracasados. Entonces, ese estado represor nos va a permitir vivir en armonía, vivir para siempre en armonía. Pero, vuelvo otra vez, porque esto es lo que quiero acentuar, ¿no? La sociedad se conforma de individuos previamente existentes. O sea, que lo que existen son individuos aislados y a partir de ahí se forma la sociedad. Siempre y cuando pueda donar mi voluntad para que esa sociedad gobernada por un Estado fuerte pueda conformarse. Esta idea de individuo que forma la sociedad va a ser la base de la filosofía política, como diría, hasta el siglo XX. Y esto sí que es fundamental, porque acá vamos a tener la idea que se enlaza, ¿no? Nacemos pecadores, para Hobbes va a ser nacemos deseantes, pero deseamos todo, o sea que todos queremos todos, el estado de naturaleza es un estado caótico, ¿no? Que necesita justamente entonces de una represión, pero yo quiero acentuar, somos individuos aislados y de los individuos formamos la sociedad, porque esta es la idea que va a conformar todo el pensamiento, podríamos decir todo el pensamiento, por supuesto, moderno, obviamente, pero todo el pensamiento que tiene que ver con esta idea que desde lo individual se proyecta a lo social, ¿no? La base de la perspectiva de Hobbes es el derecho natural. Digo esto porque el derecho natural es el derecho romano, el derecho que va a compilar Cicerón, pero hay una diferencia entre Cicerón y Hobbes, que para Cicerón el derecho está ligado a la obligación. Es decir, yo tengo una serie de obligaciones, si las cumplo tendré derecho. Es lo que perdura, lógica que perdura fundamentalmente en la escuela, ¿no? Si hacen tal cosa van a tener recreo. O sea, primero tienen que cumplir con la obligación, si no cumplen con la obligación no tienen derecho. Bueno, o sea, que el derecho está ligado primero a la obligación. No sé si se entiende claro, porque en Hobbes no es así. En Hobbes el derecho natural no está ligado a la obligación. Tenemos derecho natural a la existencia y a todo lo que querramos hacer, o sea, a la existencia y al deseo. Es natural que deseemos todo, es natural, y es un derecho. Pero claro, inmediatamente lo que va a hacer después es reprimir el derecho, ¿no? Con la existencia del Estado, o sea que hay una contradicción ahí muy grande, pero bueno, no puede establecer orden con este deseo de todo y por lo tanto tiene que ordenarlo pensando que tiene que estar la figura fuerte del Estado, que es lo mismo que él va a ver en la economía. Estas grandes compañías, sobre todo las compañías esclavistas, ¿no? Que se mataban por cazar esclavos, perdonen el término, pero es lo que hacían, y venderlos al mejor precio. Si no tenían alguna regulación fuerte, iba a desaparecer todo, iban a desaparecer ellos, pues iban a matar entre sí. Yo quiero acentuar muy especialmente esta idea de deseo, de represión, de necesidad de orden y de caos en la naturaleza, porque va a perdurar en las concepciones de división naturaleza-cultura, donde suponemos que hay caos y hay orden, ¿sí? Y donde una vez que pensemos que se establece un orden, no volvemos a caer en el caos. Esa es la ilusión, por supuesto, el problema es que no es así, ¿no? Pero la ilusión de la época, la ilusión del siglo XVII, XVIII y XIX va a ser eso. De ahí es absolutamente necesario, nos parece, ¿no? Que necesitemos, si este Estado es un Estado que va a reprimir, necesita cierto orden de automatización, ¿no? En el cual
de eso rígido no se piense, porque no se modifique. Por eso es que Parménides triunfa. Sí, exactamente, sí, el estado de malestar. Bueno, ese texto es absolutamente freudiano, por supuesto. ¿Por qué hay malestar en la cultura? Hay malestar en la cultura porque tengo que renunciar a mi deseo. Pero renunciar al deseo en términos de desorden absoluto, no al deseo de acuerdo a como lo piensa Epicuro, ¿no? Son dos perspectivas de deseo diferentes. Está bien, Epicuro no tiene el concepto de deseo, bueno, muy bien, pero no importa, sería lo mismo, lo podríamos leer a Epicuro desde la concepción del deseo, ¿no? Entonces, esta perspectiva de sociedad formada por individuos aislados que donan su voluntad para poder ser gobernados, y a partir de ahí lo que van a hacer es subordinación y obediencia, es el modelo político que ha primado hasta ahora. Bueno, tendríamos que pasar, pero ya nos quedan muy pocos minutos. Te hago una última pregunta que insiste acá en varios, y bueno, faltan 5 minutos. ¿Cómo pensás hoy el tema del COVID y toda la pandemia en relación a las fijezas y a la mutación? Preguntan por acá. Qué problema, ¿no? Porque el COVID nos pone ahí. Resulta que es indudable que somos parte de la naturaleza. Por eso una cosa que, bueno, no es bicho, pero lo podemos llamar bicho, nos ataca porque somos parte de la naturaleza. O sea, que las epidemias siempre han puesto en este dilema, ¿no? En el dilema de que somos posibles que algo de la naturaleza nos ataque porque somos naturaleza y somos parte de la naturaleza. Como todo lo que existe en la naturaleza, diferente a otras cosas de la naturaleza, por supuesto. Lo que garantiza la naturaleza es la diferencia, ¿no? Si no, no habría naturaleza tampoco. Entonces, me parece que en ese sentido nos coloca, y fíjense, por eso yo decía un poco, ¿no? Ahora aparece clara la idea de la mutación. Hoy las noticias nos dicen, no sabemos si el virus de Beijing actual es el mismo, mutó. Bueno, no sabemos, seguro que mutó, pero no sabemos. El virus muta permanentemente, como muta todo en la naturaleza. Lo que pasa es que las velocidades de mutación no son las mismas. Son las mismas. Eso no podemos prever, no lo sabemos. No lo sabemos. Tenemos una experiencia, ¿no? La famosa vacuna de la gripe, que nos dice por lo menos que todos los años hay que hacer una nueva porque los virus mutan. Bueno, entonces los virus mutan y nosotros también mutamos. Nosotros también mutamos. Acá está la cuestión. Yo creo que acá hay dos cosas importantes para pensar, para que nos quedemos con esta idea, ¿no? Por un lado, la sociedad conformada por individuos y por el otro lado, la idea muy fija, paradójicamente, de que la naturaleza es fija y no muta. No, si es fija, no muta, ¿no? Y que a su vez, todo lo que producimos socialmente también tampoco va a mutar. E incluso el lenguaje. ¿No? El lenguaje tiene una mutación permanente, sin embargo, necesitamos ciertas fijezas, es verdad, ¿no? La práctica del lenguaje nos lleva no a una variación constante. Lo que podríamos decir, y acá parafraseamos a Spinoza, es que las variaciones y las mutaciones tienen ritmos, o sea, tienen velocidades y lentitudes diferentes. No todo muta a la misma velocidad, o sea, no todo difiere a la misma velocidad, y por lo tanto, lo que aparentemente es fijo, aunque no existe nada fijo en la naturaleza, nada fijo en la naturaleza, todo se transforma permanentemente, todo se mueve permanentemente, movimiento que vemos o no vemos, bueno, evidentemente nos hace creer siempre la ilusión de cierta fijeza. Necesitamos la ilusión de cierta fijeza, pero el problema es que nos creamos la ilusión, ¿no? Entonces, me parece que una situación tan compleja como la que estamos atravesando nos lleva a preguntarnos sobre la fijeza, sobre cómo construimos, ¿no? Fíjense que hay una cosa paradójica. No digo que esté mal para nada, al contrario, creo que ahora no pudo haber otra solución que el aislamiento. Pero bueno, por suerte nos hemos ingeniado. No es tanto el aislamiento porque nos podemos comunicar, eso es fantástico. Podemos
establecer relaciones de otra manera. Fíjense que es maravilloso, como decir, bueno, sí, pero si hay algo que muta permanentemente es nuestra posibilidad de creación. Y a esto es lo que tenemos que apuntar, a nuestra posibilidad de creación. Y esto sí tiene que ver con la alegría, fundamentalmente, y con la posibilidad de transformación. Nos aislaron, o la cuarentena nos aisló, y paradójicamente estamos todos aquí. Bueno, muchas gracias, creo que llegamos a la hora. Falta bueno, María Laura, mil gracias, estamos justo en punto, 2 en punto. Bueno, los esperamos a todos, y especialmente a María Laura, el tercer viernes de julio, agosto y septiembre. Y bueno, esperemos que la vez que viene podamos trabajar las pasiones alegres. ¿Qué te parece, María Laura? Muchas gracias. Bueno, gracias por haber participado. Cerramos el Zoom y nos vemos la próxima. Un beso grande para todos. Muchas gracias, María. Beso. Agregamos, si quieren, para los que todavía están viendo. Sí, dale. No, ya está. Ya no hay más. Quedó. Ya cerraron. Bueno, no me di cuenta, podríamos haberlo puesto en el momento. Bueno, ¿cómo te fue, María Laura? ¿Bien? ¿Te sentiste? Bien. Acá estamos. Acá estamos.